Para hablar sobre los derechos de autor tenemos que remontarnos al año 1886. En 1886 en Berna, se firmó un tratado internacional que trata sobre la protección de los autores sobre sus obras literarias y artísticas, lo que se conoce como derechos de autor. Este convenio se creó con 3 principios básicos. 1. Las obras originadas en alguno de los estados contratantes, podrán recibir en cada uno de los demás estados la misma protección. 2. Principio de la independencia. Este principio establece que cada estado miembro debe otorgar a las obras extranjeras la misma protección que le otorga a las obras nacionales. Por ejemplo, aunque una novela escrita en Perú por un ciudadano peruano no estuviera protegida por la legislación peruana, estaría protegida en Chile si se ajusta a los requisitos. 3. Este principio prohíbe a los Estados miembros exigir a personas de otros países integrantes del convenio formalidades legales para la protección de derechos de autor. Esto quiere decir que un autor peruano no necesita registrarla o declararla en ningún otro país que haga parte del convenio de Berna, ya que su obra queda registrada automáticamente. ¿Pero qué son los derechos de autor? Los derechos de autor son el conjunto de normas que protegen al creador de una obra. Estas normas protegen al creador del plagio y certifican a nivel legal que la obra es suya. Los derechos de autor a nivel mundial están protegidos por la OMPI, Organización Mundial de Derechos de Autor, y a nivel colombiano por la DNDA, Dirección Nacional de Derechos de Autor, que es una unidad administrativa del Ministerio del Interior y de Justicia. Los derechos de autor se dividen en 2 partes, los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales consisten en el reconocimiento del autor a su obra. Este derecho tiene 4 características que son: perpetuos, inalienables, inembargables, irrenunciables. Este derecho a su vez, se subdivide en 4 derechos que se encuentran en el artículo 30 de la Ley 23 del 1982. Primero, derecho de paternidad. Este derecho exige que cada vez que una obra sea utilizada o divulgada, el nombre del autor y el título de la obra deben ser nombradas. Segundo, derecho de integridad. Con este derecho, el autor de la obra puede oponerse a las transformaciones o adaptaciones de la misma si esto afecta su buen nombre o reputación. 3. Derecho de divulgación. Este derecho le da la libertad al autor de dejar su obra inédita o publicarla en forma anónima o bajo un seudónimo. 4. Derecho de modificación y retiro. Con este derecho el autor puede modificar la obra en cualquier tiempo o retirarla, previo el pago de indemnizaciones necesarias. Ya que estos derechos son intransferibles, se llevan a la tumba, de manera que si el autor de una obra ya está muerto, después de su muerte su nombre deberá aparecer en la obra, y los derechos patrimoniales hacen referencia a lo económico sobre las obras y creaciones que tiene el autor, a diferencia de los derechos morales. Estos pueden ser embargables, transferibles y pueden ser objeto de expropiación de ser necesario. Estos a su vez, también se subdividen en 4 derechos y se encuentran en el artículo 12 de la Ley 23 del 1982. Derecho de reproducción. Este derecho le da al autor de la obra o titular la libertad de reproducir de cualquier manera la obra. Derecho de comunicación pública. El autor o titular de la obra puede difundir públicamente su obra de cualquier forma, ya sea una grabación, o en una representación teatral. Derecho de transformación. El autor o titular de la obra tiene derecho de autorizar o prohibir que se altere la obra sin que pierda su esencia. Derecho de distribución. El autor o titular de la obra tiene derecho de entregar, repartir, transferir, o donar ejemplares de su obra, o también de no hacerlo. Gracias a los derechos patrimoniales, los autores pueden disponer de la explotación económica de su obra o creación. Como ya se había mencionado anteriormente, estos derechos son transferibles. La manera en la que usualmente se hace, es por medio de contratos o licencias de uso. Si es un programa, los derechos patrimoniales no son perpetuos, tienen la duración de la vida del autor y 80 años más, a partir de su muerte. Luego pasan a dominio público. La ley más importante sobre derechos de autor, es la Ley 23 de 1982 anteriormente mencionada, que abarca todos los derechos explicados. A partir de esta, se han realizado adiciones y modificaciones importantes como la Ley 44 de 1993, y la Ley 1403 del 2010.
La Ley 44 de 1993 modifica el artículo 29 de la Ley 23 de 1982. De la siguiente manera: los derechos consagrados a favor de los artistas, intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión tendrán la siguiente duración. Cuando el titular sea persona natural, la protección se dispersará durante su vida y 80 años más a partir de su muerte. Cuando el titular sea persona jurídica, el término de protección será de 50 años contados, a partir del último día del año en que tuvo lugar la interpretación o ejecución. Y la Ley 1403 del 2010, que adiciona el artículo 168 a la Ley 23 de 1982. A nivel internacional, se han realizado muchos convenios, entre los más importantes están, el Convenio de Berna, y la Convención de Roma, el Tratado sobre el Registro Internacional de Obras Audiovisuales, Tratado de la OMPI, Derechos Conexos 1996, Ley 545 de 1999, y el Tratado de la OMPI Derechos Conexos 1996, Ley 545 de 1999. Los derechos de autor para los programas de computación están regidas por los mismos derechos de autor y el programa se lo toma como una obra. De modo que el programa está protegido por la DNDA, Dirección Nacional de Derechos de Autor, así se protege el código fuente y no la idea como tal. Para registrar un programa de computación en Colombia es muy fácil. Se debe entrar a la página de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, www.derechodeautor.co.co. En la página hay instrucciones de cómo se debe diligenciar el formulario. Luego de diligenciar el formulario, puede ser presentada personalmente, en el Ministerio del Interior y de Justicia. O puede ser enviada por correo. Cabe aclarar que el registro de la obra o en este caso programa de computación, no es obligatorio, ya que al mismo instante que se crea la obra también se crea el derecho. Pero el registro es un soporte legal para poder declarar legalmente que la obra es de creación propia y no de alguien más.